Rusia comenzó la guerra con un escuadrón aéreo de élite de 12 aviones de combate modernos en Crimea, y desde entonces ha perdido más de la mitad de ellos. Su flota de aviones en Crimea está al borde de la derrota total. Esta es otra derrota humillante para Rusia y otra gran victoria para Ucrania. Y es una historia que se remonta mucho antes de que comenzara la invasión a gran escala, hasta la anexión de Crimea en 2014. Después de tomar la península por la fuerza, Moscú desplegó su 43º Regimiento de Aviación de Ataque Naval en la zona. El regimiento tenía su base en el aeródromo ocupado de Sarki, a las afueras de la ciudad, en la costa oeste de Crimea. Estaba equipado con algunos bombarderos Sukhoi Su-24 y una docena de cazas Su-30SM. Esos cazas son de los mejores en todo el arsenal ruso. Se basan en el Su-30 original, desarrollado en la Unión Soviética en los años 80 para reemplazar aviones más antiguos de la Guerra Fría como los MiG-29 y Su-27, y voló por primera vez en 1989. El Su-30 resultó ser popular, con variantes especiales fabricadas y exportadas a varios países alrededor del mundo. Una variante fue el Su-30, modernizado comercial indio, fabricado especialmente para la Fuerza Aérea de la India, diseñado en conjunto con la empresa de defensa india Hindustan Aeronautics. El Su-30, modernizado comercial indio, básicamente combinó los mejores elementos de varios aviones, incluyendo el Su-30, Su-27 y Su-37, creando un Su-30 de siguiente nivel con aviónica avanzada, sensores superiores y armamento más potente que el modelo base. El Su-30 modernizado comercial indio es ahora el principal caza de superioridad aérea en la Fuerza Aérea de la India. Y Rusia quedó tan satisfecha con esta variante que decidió fabricar algunas para sí misma con un nuevo nombre, Su-30SM. Clasificado como un caza de generación 4+, el Su-30SM es uno de los aviones de combate más versátiles que Rusia ha fabricado. Destaca por sus múltiples ventajas respecto a sus predecesores. Aunque no iguala a los mejores aviones estadounidenses y ha sido superado por modelos rusos como el Su-57, sigue siendo una fuerza aérea formidable. Por ejemplo, presume de un radar en -011-M, BARS de alta gama, capaz de detectar e identificar objetivos a 250 millas. Además, las aletas horizontales frontales y los propulsores direccionables le otorgan al Su-30SM un alto nivel de maniobrabilidad en el aire para evadir armas enemigas y ganar combates aéreos. También puede estar equipado con una amplia variedad de armamento, incluyendo misiles aire-aire, aire-superficie y bombas tanto guiadas como no guiadas. Con una carga máxima de más de 17.000 libras, también cuenta con sistemas de protección inteligentes para aumentar la supervivencia, así como capacidades de guerra electrónica. En resumen, el Su-30SM es una pieza fundamental del arsenal aéreo de Rusia. Al posicionar una gran flota de estos aviones en Crimea, el Kremlin nunca imaginó cuántos perdería. Lo más probable es que asumieron que los aviones serían un fuerte elemento disuasorio contra cualquier ataque ucraniano o maniobra militar en la península. En cambio, se volvieron un objetivo, y la primera pérdida ocurrió menos de 2 semanas después de la invasión. El 5 de marzo de 2022, un Su-30SM fue derribado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y se estrelló en la región de Mykolaiv, en Ucrania. El piloto y el navegante se eyectaron, sobrevivieron y fueron capturados por los ucranianos. Uno era el mayor Oleksiy Golovensky, comandante del escuadrón de aviación entonces. Unos meses después, el 9 de agosto de 2022, la flota de aviones de combate de Crimea de Rusia sufrió un golpe aún mayor. De la nada, una serie de enormes explosiones retumbaron alrededor de la base aérea de Sarki. Explosiones y humo llenaron el aire, como si la base explotara desde dentro. Al principio se reportaron 3 o 4 explosiones, pero luego la cifra subió a 6, 7 y hasta 15 en algunos informes. Los rusos rápidamente declararon un estado de emergencia antes de afirmar que las explosiones fueron el resultado de un accidente. Se vio a la gente entrar en pánico y huir del área, y los residentes locales tuvieron que ser llevados rápidamente a refugios de emergencia mientras se revelaba la magnitud total de los daños. Ese día se destruyeron 5 Su-24 y 3 Su-30SM. Un Su-30SM y 3 Su-24 resultaron dañados en el ataque, según medios e imágenes satelitales del aeródromo. Ucrania no asumió la responsabilidad del ataque de inmediato. En cambio, su Ministerio de Defensa bromeó en línea, advirtiendo a los rusos sobre las reglas de seguridad contra incendios y la prohibición de fumar en lugares no especificados. Pronto, analistas militares y expertos evaluaron imágenes y fotos satelitales
concluyendo que fue un ataque dirigido y preciso, no un accidente. Algunas fuentes sugieren que Ucrania pudo lanzar misiles MGM-140 ATACMS de Estados Unidos hacia Sarki, o usar sus misiles balísticos HRIM-2 o de crucero R-360 Neptuno. Surgen diversas teorías e ideas. Ninguna fue confirmada hasta septiembre de 2022, cuando el comandante ucraniano Valery Zaluzhny admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron responsables del ataque. Zaluzhny confirmó que Ucrania había utilizado sus propias armas nacionales en el ataque, dejando fuera de combate a 10 aviones de guerra rusos en el proceso. Añadió que el ataque no solo dañó la capacidad militar de Rusia, sino que también buscaba desafiar la confianza y la impunidad del Kremlin, para demostrar que Ucrania podía contraatacar y causar graves daños por sí sola. Fue uno de los ataques ucranianos más grandes y exitosos de las primeras etapas de la guerra, y casi un precursor de ataques posteriores, como el ataque de la Operación Telaraña, realizado a principios de este año, donde drones ucranianos atacaron 4 aeródromos rusos en un solo día. A pocos meses de la invasión, Rusia ya había perdido 4 de sus 12 Su-30 SM en Crimea, y un quinto quedó gravemente dañado y en reparación. Pero Ucrania no se detuvo ahí. El 11 de septiembre de 2024, un caza ruso, Su-30 SM, simplemente pareció desaparecer cerca de la ciudad de Sebastopol, poco después de lanzar un ataque con misiles sobre la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas que rastrean aviones rusos informaron en Telegram, ayer, cerca de las 11:40 p.m., un Su-30 SM enemigo desapareció sobre el Mar Negro tras lanzar misiles KH-30P en la región de Odessa. Hoy realizan operaciones de búsqueda y rescate en el lugar de su desaparición, a 39 millas del puerto de Selizny. No se tenía información de los 2 tripulantes y probablemente ninguno sobrevivió. Poco después, se reveló la verdad detrás de esta misteriosa desaparición. Una unidad especial de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, derribó el avión con un sistema portátil de defensa aérea. Sistemas portátiles de defensa aérea, informó el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Durante la operación en el Mar Negro, los soldados de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania, destruyeron el avión de combate ruso Su-30 SM, utilizando los sistemas portátiles de defensa aérea. El caza, que cayó al mar, era del 43 Regimiento de Aviación Naval Independiente de la Federación Rusa, con base en el aeródromo de Sarki. En la Crimea ocupada, los ocupantes perdieron contacto con su aeronave de combate el 11 de septiembre de 2024 cerca de las 5 a.m. 3 horas después, los rusos iniciaron una operación de búsqueda y rescate con el avión Antonov 26 y los helicópteros Mi-8 y Kamov 27. Al mediodía, los invasores informaron al mando sobre lo ocurrido en el mar, a unos 43 millas al noroeste del cabo Tajankut, una mancha característica de combustible de aviación, y pronto vieron los restos del destruido Su-30 SM. Esa aeronave cuesta cerca de $50 millones. La siguiente pérdida ocurrió a principios de este año, el 2 de mayo, y esta fue particularmente especial. Ese día, temprano, medios y redes reportaron que una tripulación aérea rusa cayó al Mar Negro y fue rescatada por un barco civil tras un ataque con drones ucranianos. En ese momento, se desconocía el origen de la aeronave y lo ocurrido, pero pronto se revelaron los detalles y el mundo se sorprendió al conocer la verdad. Resultó que los rusos iban a bordo de un caza Sukhoi Su-30 que fue derribado por un dron marítimo Magura ucraniano. Por primera vez en la historia mundial, un dron acuático derribó un avión de combate. Otro gran ejemplo de cómo la innovación y el ingenio ucranianos se imponen. El dron Magura fue operado por una unidad especial de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, junto con las Fuerzas de Defensa y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Como se explicó en una publicación de Telegram del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, por primera vez en el mundo, los soldados del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyeron una aeronave de combate enemiga con un ataque de un dron naval Magura. El 2 de mayo de 2025, la Unidad Especial del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, en cooperación con el Servicio de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas de Defensa de Ucrania, eliminó un Su-30 ruso en el Mar Negro.
Esta es la primera destrucción de una aeronave de combate por un dron naval en el mundo. Soldados de la Unidad de Fuerzas Especiales del Ministerio de Defensa de Ucrania, Grupo 13, realizaron el ataque histórico con un misil de la plataforma marítima no tripulada Magura. El caza polivalente del Estado agresor de Rusia, cuyo costo estimado es de unos 50 millones de dólares, estalló en llamas en el aire y finalmente cayó al mar hasta el fondo de las posesiones del despiadado Neptuno. El ataque exitoso a una aeronave enemiga ocurrió cerca del puerto de Novorossiysk, donde los moscovitas ocultan los restos de su flota del Mar Negro. Les recordamos que el 31 de diciembre de 2024, gracias al dron marítimo de misiles Magura Kant-5, las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa Aérea del Ministerio de Defensa de Ucrania, por primera vez en el mundo, destruyeron un objetivo aéreo: 2 helicópteros Mi-8 rusos. Esto no solo debilitó aún más la flota de aviones de Crimea de Rusia, sino que también demostró que los drones marítimos de Ucrania eran mucho más capaces y poderosos de lo que los analistas habían esperado inicialmente. La última pérdida de un Su-30SM fue el 15 de agosto, cuando la inteligencia naval de Ucrania interceptó comunicaciones rusas que confirmaban la pérdida de contacto con dicho avión, en misión cerca de la isla de las Serpientes en el Mar Negro. En una publicación de Telegram, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania escribieron: los recursos de inteligencia de la Marina de Ucrania han recibido una interceptación de radio sobre la pérdida de contacto con la aeronave Su-30SM de los invasores rusos que estaba realizando una misión al sureste de la isla Semini. La aeronave se estrelló por causas desconocidas. Los ocupantes realizan una operación de búsqueda y rescate. Según la información disponible, se encontraron restos del avión en la superficie del mar. Los pilotos aún no han sido identificados. Eso eleva el conteo final de Su-30SM, destruidos de la flota de Crimea, a 7, con 2 más dañados. Uno durante el ataque a la base aérea de Sarki en 2022 y otro en un ataque con drones a Sarki en julio de este año. También, varios Su-30 y otros cazas rusos han sido dañados o destruidos en distintas zonas durante la guerra. En abril de este año, por ejemplo, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania informó sobre un exitoso ataque de sabotaje en un aeródromo militar cerca de la ciudad rusa de Rostov del Don, dejando un caza polivalente Su-30SM en llamas, aeronaves enemigas Su-30SM destruidas, y la oposición a putinismo en Rusia está creciendo. Otra acción de resistencia contra el régimen criminal de Putin en Rusia. En el territorio del aeródromo central de Rostov del Don, un caza polivalente Su-30SM del agresor con el número de cola 35 se incendió y se quemó por completo. La aeronave enemiga destruida cuesta 50 millones de dólares. Primero está el costo. Como se dijo, los cazas Su-30SM no son baratos. Estos aviones son muy caros, llegando a valer hasta 50 millones de dólares. Al destruir 7 en Crimea, Ucrania, dejó al Kremlin una factura de 350 millones de dólares. Esto es más importante ahora que nunca, ya que la economía rusa está cada vez más cerca de un estado de ruina absoluta. El presidente del país, Vladimir Putin, ha invertido imprudentemente enormes sumas de dinero en su invasión a Ucrania, sacando efectivo del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia. Antes de la invasión, el Fondo Nacional de Riqueza valía más de 180.000 millones de dólares. Para inicios de 2025, había bajado a solo 35.000 millones de dólares, mostrando lo caro que así ha sido el conflicto. Los fondos se usaron para comprar drones Shahed a aliados como Irán y hacer acuerdos con Corea del Norte para reforzar las filas rusas, entregando grandes sumas en efectivo a nuevos reclutas para compensar las enormes bajas del país, y creando nuevas plantas militares, fabricando drones kamikaze, partes de aviones de combate, bombas planeadoras y más. Rusia gasta más de lo que puede, según líderes financieros rusos, quienes advierten de una gran recesión si el país no cambia de rumbo. Incluso Putin se ha visto obligado a admitir la derrota en el ámbito financiero, prometiendo que el gasto en defensa del país disminuirá en 2026. Mientras tanto, el ruso promedio enfrenta una vida más difícil que nunca, ya que el costo de muchos productos básicos de uso diario se ha más que duplicado. Cuando Rusia pierde costoso equipo militar como estaciones de radar, tanques, sistemas de defensa aérea o aviones Su-30SM de 50 millones, el impacto es considerable. Debilitan más la economía del país. Aunque Rusia puede fabricar más aviones para sustituirlos, ya los perdió. No puede permitirse hacerlo para siempre. Los costos simplemente se están saliendo de control y las pérdidas no están disminuyendo.
Como Ucrania ya ha dañado y destruido varios Su-30 solo en lo que va del año, la destrucción de los Su-30SM también socava la confianza y el control militar de Rusia, lo cual es especialmente importante en un lugar como Crimea. Rusia ha mantenido la península durante más de una década, y el Kremlin claramente cree que mantendrá el control sobre Crimea durante muchos años más. Pero Ucrania tiene una opinión muy diferente. Mientras defiende ciudades en el frente y combate en Donetsk, Lugansk, Kharkov y Gerson, el ejército ucraniano también ha lanzado varios ataques contra Crimea durante el conflicto. Ha intentado liberar la península, debilitando gradualmente la posición de Rusia y mostrando al Kremlin que no puede mantener ese territorio sin resistencia. De hecho, muy temprano en la guerra, comenzaron los primeros ataques a objetivos como el puente de Kerch, que une la Rusia continental con la península de Crimea. El ex general mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitry Marchenko, incluso llamó al puente uno de los principales objetivos de Ucrania en ese momento, diciendo: "El puente del estrecho de Kerch es el objetivo número 1 para las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto no es un secreto, ni para su ejército, ni para el nuestro, ni para sus civiles, ni para los nuestros. Ucrania ha atacado con misiles y drones objetivos militares clave en Crimea, como el ataque de la Operación Trampa de Cangrejo en septiembre de 2023, donde se lanzaron misiles Storm Shadow contra Sebastopol para destruir el cuartel general de la flota del Mar Negro rusa. O los ataques de 2024 a las bases aéreas en Sankoy y Belbek, que destruyeron equipos militares costosos como los cazas MiG-31. Todo esto ayuda a elevar la moral ucraniana, demostrar la fortaleza y capacidades militares del país y humillar a Rusia una y otra vez. Pero sin duda, el beneficio más importante para Ucrania al derribar y destruir los cazas de alta gama de Rusia es, simplemente, el hecho de que sin duda salva vidas y hace que el país sea un poco más seguro. Como se mencionó durante la introducción de este video, los Su-30SM son cazas fuertes y versátiles, capaces de realizar ataques aire-aire o aire-tierra. Transportan grandes cargas, lanzan bombas guiadas y misiles destructivos, dejando muerte y devastación. Y se han utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la guerra hasta ahora para matar al pueblo ucraniano y destruir partes de la infraestructura del país. Rusia también ha utilizado su Su-30SM para lanzar misiles antirradiación KH-30AP y KH-58 con el fin de suprimir y abrumar las defensas aéreas de Ucrania, facilitando que drones y misiles evadan defensas y ataquen sus objetivos con éxito. Cuantos más de estos aviones pueda Ucrania derribar, destruir o dejar en tierra, más difícil será para Rusia planear y lanzar ataques. Más incursiones de bombardeo, ataques con misiles y mortales enjambres de drones. Y eso significa menos daños y menos vidas perdidas a largo plazo. Ahora, con una flota de aviones cada vez más reducida a su disposición, menos pilotos y operadores capacitados para usar los jets de manera efectiva y una economía cada vez más golpeada y debilitada, Rusia se enfrenta a una derrota total en los cielos. Ucrania ha reforzado su fuerza aérea con aviones Mirage 2005 franceses y F-16 estadounidenses de aliados de la OTAN. Ucrania también ha estado invirtiendo e innovando en el campo de la guerra electrónica para frenar aún más las ofensivas aéreas de Rusia, levantando una enorme pared de interferencia para enviar a Shahid. Drones que caen en espiral y equipos nacionales de bajo costo logran que las bombas planeadoras rusas casi siempre fallen sus objetivos. Tú puedes aprender más sobre estas increíbles innovaciones y éxitos recientes en nuestros videos más recientes. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de confianza para que no te pierdas noticias aún más fascinantes, desarrollos alentadores y reportajes contundentes desde las líneas del frente de la guerra entre Ucrania y Rusia.